la punta es de hierro, o sea que yo creo que con esto Lo mata, lo pues. mata, ¿sí o no lo mata? Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más, sí, por los museos de nuestra ciudad de Pasto. Ya hemos recorrido 2 museos, como se pueden dar cuenta en el canal, y si no los han visto, vayan a verlos ya ahorita mismo. Hemos recorrido el Museo del Carnaval para darnos cuenta un poco de lo que contiene este museo y lo que hace parte de nuestra cultura. También hemos ido a recorrer el Museo Taminango, sí, para darnos cuenta también un poco de este tipo de herramientas que se usaban en la época de la colonia. Pero hoy estamos aquí en una de las instalaciones también referentes, ¿no?, de estos museos, de esta historia, de este arte también que se guarda aquí en nuestra ciudad de Pasto. Estamos en el Museo Juan Lorenzo Lucero, donde vamos a dar también un recorrido, a conocer un poco también del arte religioso, ¿no?, que se encuentra aquí en nuestra ciudad, un poco de la teología. Recordemos que somos una ciudad teológica, ¿no?, donde se encuentran varios templos representativos también en nuestra ciudad. Bueno, nos encontramos aquí con John Muñoz, el director de este museo, de esta obra de arte, ¿no?, de cierta manera, porque es una casa que se la construyó en 1860. Es la persona que nos va a realizar este tipo de guianza, y quién mejor, pues, ¿no?, alguien que vive día a día dentro de estas instalaciones. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito acerca de la historia, de la casa? Claro que sí, la casa fue, como dice también, construida, fundada en 1860, pero ya como museo es dispuesta hace 48 años, es decir, en 1974, justamente en esos días estuvimos de cumpleaños. El 14 de diciembre cumple 48 años el museo, entonces, de fundación. Es de un origen republicano la casa, tiene unos características especiales como su fachada, sus ventanas, que son un poco más apegadas también, los balcones son más apegados a las ventanas, su diseño como tal de la fachada y en especial los patios internos, que es una característica fundamental de las casas de la época republicana. Entramos sí a una de las secciones donde se puede evidenciar lo que es el arte religioso, ¿sí? La teología, que representa mucho también al suroccidente colombiano. Recordemos que nosotros somos una tierra así muy católica, muy cristiana, ¿no? Desde la época, obviamente, de la colonia, así, todo este tema de la conquista, y que obviamente dentro de este lugar se encuentran unas piezas, se podría decir que, o sea, históricas también, o sea, son piezas que de cierta manera han ido por el paso de los años. Bastante, y es que justamente como yo lo menciono a los visitantes, la parte religiosa, por ejemplo, la parte espiritual, no va desligada, por ejemplo, de la política o de lo político, más bien del componente político, de lo social, de lo cultural, porque todo es un sistema que se parte del que se relacionan todas estas piezas. Ya más adelante vamos a ver cuál es esa relación en sí de todas estas piezas con la historia y con la cultura nariñense, de ese arraigo que se tiene con el territorio. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta, sí, uno de los referentes de este arte, que es Isaac Santa Cruz, bien, donde este tipo de arte no se encuentra solamente plasmado aquí en estas piezas, sino que también se encuentra dentro de todo este museo, ¿no? Entonces, algo importante que podamos saber de él y de su obra, que podríamos comentar. Prácticamente que su técnica o su énfasis fue el arte religioso, el arte realista, el retratismo, pero más bien el arte religioso como tal, realizar cuadros u obras de santos. Sobre todo él tenía una técnica que era el copismo. Él realizaba sus grandes obras de arte primero con pequeñas estampitas de santos y él las copiaba. Por diferentes circunstancias, digámoslo así, no pueden llegar las obras europeas aquí a América Latina, a Colombia y Ecuador, y él desde la escuela quiteña con su maestro Rafael Troya aprende esa técnica y logra, pues, realizar esa técnica de copiar pequeñas estampas, volverlas grandes obras de arte, y muchas de ellas se encuentran aquí en este museo. O sea, él fue como decir el pionero de la técnica, o sea, de copiar la estampilla y hacerlo ya en una obra más grande. No el pionero, pero sí fue un pintor, un artista muy, muy importante y un referente como para los demás de la época. Y bueno, hemos subido, sí, el segundo piso, sí, de estas instalaciones donde podemos encontrar este tipo de arte también, ¿no? Porque dice también es como un arte algo prehispánico, algo también del pasado, ¿no? Que se encuentra dentro de este espacio. Aquí lo que podemos encontrar sobre todo son cerámicas ceremoniales
de las comunidades de los Pastos, de los Quillacingas y de Nariño en general. Claro, o sea que hay de cierta manera como estas vasijas, ¿no? Los rostros, algo pues... Bueno, esto por ejemplo, ¿de dónde es traído? ¿Hay el origen de dónde se los trajo? Pues todas las piezas en absoluto son donadas, entonces han sido como donaciones que hemos ido recopilando, la gente ha ido también viniendo acá a donar las piezas que han encontrado en distintos lugares. Todas las piezas que están en la parte inferior de acá, pues son de los Pastos, de los Pastos que se identifican, tú sabes, por los soles de los Pastos, las cruces, las chacanas, que son sobre todo calendarios lunares o puntos de orientación o que representan constelaciones. Acá arriba se encuentran las piezas de los Quillacingas, una comunidad que sí se asentó aquí, del Valle de Tris. Es ahí la pregunta que surge a veces, que ¿por qué entonces a nosotros nos llamaron Pasto, este lugar de que se llama Pasto, y no Quillacinga, del Valle de los Quillacingas o algo así? ¿Por aquí qué podemos encontrar? Por aquí quisiera que observemos muy bien este tipo de tierra indígena, que se lo hacía de esta forma, se disponía los restos de ellos, incluso su cuerpo. Si era una persona que se encontraba, digamos, en un estatus alto en su sociedad, en su comunidad, se cavaba una tumba muy profunda y ahí se metía todas sus pertenencias, incluso el cuerpo de la persona. Pero si era una persona que no tenía tanta poder adquisitivo, digamos así, o no tanto estatus en la comunidad, se disponía su cuerpo, sus restos de esta forma, que era en una vasija de barro muy grande y ahí se metían todos sus restos. A veces solía acompañarse de varias piezas que tenía varias pertenencias a sus lados. Y esto es algo todavía que se lo vive, ¿no? Pues se escucha hasta el día de hoy, ¿no? Que encuentran ese tipo de infieles, de como también se le puede llamar como entierros, ¿no? Entierros. Donde se guardan cosas valiosas, ¿no? Como oro, pues este tipo como de losa se puede llamar de la época, ¿no? Ese tipo de... Sí, sobre todo son como las cerámicas, las narigueras, algunas piezas de oro, algunos collares o mullos que también los encontramos acá. Y ellos hacían ese tipo de entierros, incluso algunas comunidades se decía, yo creo que más que todo eran los tumacos, que lo hacían enterrar con sus sirvientes también a las personas, porque se decía que debían acompañarlos a la siguiente vida. En los platos, por ejemplo, que están acá, los platos y las ollas ceremoniales, podemos ver la dualidad. ¿Qué significa la dualidad? La dualidad, por ejemplo, ahí se representan animales, en formas, incluso seres humanos. La dualidad vino a significar el paso a la siguiente vida. Se decía que había una vida después de la muerte y por eso era que los enterraban incluso con sus pertenencias, para que vayan a la siguiente vida pues con sus cosas. Qué loco, ¿no? Qué loco, son cosas que uno no conoce. Por ejemplo, este es real, ¿no? O sea, este entierro no es como decir un ejemplo, o sea, no. Los cráneos son reales, ¿no? Son totalmente reales. ¿Más o menos de qué año datan? Este de acá, que es un cráneo un poco más grande, se dice que es de un muchacho de no muy larga edad, pero de los años 800 después de Cristo. Quillacinga, para que conozcamos, nos empapemos un poco de lo que ha pasado, ¿no? Qué loco encontrar este tipo de piezas, pues hoy en día ya son piezas, ¿no? Ya este tipo de cráneos. Acá, por ejemplo, podemos encontrar piezas de las comunidades de la zona andina y del otro lado las de la zona pacífica, ¿no? En esta parte de la zona andina, por ejemplo, estas que pertenecen a la comunidad de los Pastos, que son hachas prehispánicas justamente de roca volcánica que ellos usaban para sus actividades cotidianas, como yo lo asimilo que ese es un martillo, ese es un cincel y estas hachas como para rajar madera, ¿no? Las también, herramientas de la época. Sí, herramientas. ¿No? También la idea es como asimilar todo eso al presente nuestro, ¿no? Al contexto y todo esto. Claro, sí. Algo bien interesante que podemos encontrar dentro de este museo es como por ejemplo este tipo de uniforme, ¿no? O sea, no se sabe, digamos, a quién perteneció, pero sí se conoce que lo usaban los ejércitos ecuatorianos, también colombianos, bueno, de cierta manera como que las fuerzas armadas de la época, pero es algo como que bien impresionante el poder mirar como que una pieza tan bien conservada, ¿no? Es algo que de cierta manera hoy en día tiene un valor histórico pues invaluable, ¿no? Que de cierta manera está presente dentro de nuestra ciudad y que está aquí dentro de este museo. Por ejemplo, este tipo de traje, ¿de dónde lo trajeron? O sea, ¿se conoce de dónde vino? Digamos que este es de la fábrica de Quito, ¿no? Ahí tiene incluso que se trata de que es de esta fábrica, perteneciente a la capital del Ecuador, pero que tiene muchos rasgos europeos, ¿no? Que muchos de los ejércitos de los países de Europa, pues en sus años anteriores a traerlo acá y todo esto, lo usaron allá. Por ejemplo, su casaca, o la chaqueta, como popularmente se la puede llamar, tiene muchos rasgos franceses en su diseño y en sus bordados y todos los detalles que tiene. Bayonetas se le llamaban, ¿no? Fusiles. No, son espadas.
Bayonetas la igual. Esa es de 1904. Y Pasto más o menos en el 30, 40. Uf, eso es mejor dicho, eso es bien clásico. O sea, es para filmar películas, pues en esa época, ¿no? Para proyectar películas. Imagínense. Y por acá estaban unas cámaras. También. Yo creo que con una camarita de estas podemos hacer un excelente Esta vlog. era, ¿no? Había Cámaras y son de Londres. Estas de aquí, o sea, las trajeron de Inglaterra.